Buenos días nuevamente. Vamos a comenzar, vamos a pasar a la palabra. Hoy vamos a cerrar un ciclo que hemos estado viendo de la veracidad de la Biblia. En la tierra, en el ámbito jurídico, siempre en un juicio, al final, una vez que se presentan las evidencias, se presentan las pruebas, testimonios, todo, hay un veredicto, ¿verdad? Y la Biblia no es que Dios quiera darle un veredicto o hablar o simplemente querer que la gente entienda que es verdad. La palabra de Dios es verdad y la hemos visto, pero vamos a ver que ese veredicto que hoy traigo a través de todas las evidencias, porque nosotros no podemos negar que la palabra de Dios sea verdad. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos, Señor, de alabar tu santo nombre. Padre, ayúdanos a entender tu palabra, Señor, que sea clara, Señor amado, y entender que tu palabra es verdad, Jesús. Te damos muchas gracias por cada uno de los que tú has traído, los que están conectados. Ayúdanos el día de hoy como lo has hecho durante muchas semanas, durante meses, años. Por favor, te lo pedimos en tu nombre. Amén. Amén. Ok. Entonces hemos dedicado semanas a presentar evidencias como la arqueología, la ciencia, la medicina, astronomía, historia, geografía, testimonios. Se han citado testigos oculares, como todos aquellos que escribieron el Nuevo Testamento y vieron a Jesús. También hemos hablado de todas las profecías, cómo las profecías se han cumplido en la persona del Señor Jesús. La presentación de evidencias sobre la Biblia, mira, no es un simple ejercicio intelectual, porque la gente piensa que es como llenarnos de un conocimiento, de tener más conocimiento. No, esto no se trata de presentar evidencias como un ejercicio intelectual. Más bien es un acto de amor y gracia de parte de Dios para tu vida, para que tú puedas entender, si tú no le conoces a Él, si tú no te has acercado a Jesús, puedas conocer y saber a qué persona, a qué Dios te vas a acercar. Porque es importante. Entonces, el objetivo de todo lo que hemos presentado es revelar la verdad de Dios, que tiene como propósito guiar a la salvación y establecer una relación con Él, el ser humano con Dios. Y la finalidad no ha sido demostrar o solamente demostrar y comprobar que la Biblia es verdad, sino va más allá de eso. Es que las personas puedan entender que la palabra de Dios es inspirada por Él y sobre todo que es útil para ti y para mí. Esa es la relevancia de la veracidad de la Biblia. Ese es el punto fundamental, ese es el punto medular, que la Biblia es útil para toda tu vida. Para toda tu vida. Para todas las cosas que tú haces es útil la Escritura. Y esta abarca, te digo, todas las áreas de tu vida. Por tanto, ante tantas pruebas o todas las pruebas presentadas, se requiere un veredicto, ¿verdad? O sea, un juicio se puede alargar, pero al final debe de recaer una sentencia condenatoria o absolutoria, dependiendo del juicio, dependiendo del estado. Entonces, la conclusión, después de estas evidencias, es que la Biblia es verdad y se puede confiar en ella. La Biblia como la revelación de Dios y Jesús, la revelación encarnada que está contenida en la palabra de Dios. Entonces la Biblia ya lo había dejado escrito, registrado, que es verdad, pero los hombres lo ignoran voluntariamente o involuntariamente. Y vamos a ver hoy, durante el desarrollo de la enseñanza, tres aspectos por qué la gente, a pesar de todas esas evidencias, rechaza a Jesús. Vamos a la Escritura, 2 de Timoteo 3:16 y 17.
Segunda de Timoteo 3:16 y 17. Vamos a tomar solamente la primera porción del versículo 16, pero lo voy a citar todo. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda. No dice que una parte, que un libro sí, otro libro no. Dice que toda la Biblia, toda la Escritura es inspirada por Dios, y te dice para qué es, por qué es esa inspiración. Por eso yo te decía hace rato que el verdadero propósito es que es útil para tu vida. Y dice, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso es que todas esas evidencias que hemos presentado te demuestran una sola cosa: que la verdad, la palabra, a través de la palabra de Dios, la gente se ha podido acercar al Dios vivo y verdadero, a un Dios que no miente, a un Dios que es veraz, a un Dios que dejó todas estas cosas escritas en su palabra para que tú te des cuenta. Y el día que tú decidas acercarte a Él, sepas en quién has confiado. Entonces podemos ver que la Biblia está completa porque es inspirada por Dios. Si no, sería incompleta y no sería útil. No sé si te ha pasado, alguna vez has comprado tal vez un electrodoméstico, has comprado, no sé, algo en tu vida, y de repente se te moja y se te queda muchas hojas mojadas, ya no se ve, o la garantía, la póliza de algo, entonces está incompleto y no sabes qué sigue. O estás armando un carrito de esos que viene en piezas y se te pierde un instructivo y no lo vas a completar. Bueno, la palabra de Dios es completa, no le falta nada porque es inspirada por Dios. Y lo que le lleva al hombre, una vez que entiende esto, es que va a creer, a entender y a comprender que su confianza es en un Dios perfecto. En un Dios perfecto, en un Dios que no le hace falta nada, a un Dios que no le falta comprobar nada, a un Dios que no le hace falta dar tantas evidencias, pero por amor a ti, por amor a mí, nos dejó escrita su palabra y todo lo que hemos visto durante semanas. Y bueno, dice que aquel que se acerca, pone su confianza, entiende que se acerca a un Dios perfecto y será preparado para toda buena obra, para hacer lo correcto. Mira, sin Dios, yo te puedo decir una cosa: ningún ser humano, dicen Romanos, no hay justo ni aun uno sin Dios. No hay alguien que haga lo bueno. Pero con Dios, Dios prepara al ser humano cuando una vez que se convierte y le ha dejado en su palabra para toda buena obra. ¿Para qué? En los propósitos de Dios. Ya no en el propósito egoísta del hombre. Ya el hombre no va a vivir para sí. Ya el ser humano ya no vive para sí mismo. Ya el hombre ha dejado de ser su propio Dios. Y entonces ahora toma a Dios en su vida como el guía, como su dirección, como la verdad absoluta que le ayudó a salir de donde estaba en el cieno, donde estaba en el lodo, en donde estaba muerto en sus delitos y pecados, y Dios lo sacó de ahí. Dios es poderoso. Entonces, mediante la instrucción, mediante la palabra de Dios, es como el ser humano va a poder llegar a conocer cada día más. Digo, no solamente en una cuestión intelectual, porque hay mucha gente que quiere estudiar la Escritura y tener mucho conocimiento, y sí sabe mucha Biblia, y van a institutos teológicos, y van a cursos, no está mal, pero eso no es lo que quiso Dios. Jesús no fue y formó un instituto bíblico, no formó un lugar, una escuela. Formó a sus discípulos mediante sus enseñanzas, mediante su ejemplo, mediante su amor, mediante su misericordia, todo esto.
Entonces no es que esté mal, tú debes de conocer la Escritura. Entonces, por esta verdad, por la Biblia, muchos hombres dieron su vida, ¿sabes? A través de los siglos, muchos hombres han dado su vida. ¿Tú piensas, tú darías tu vida por una mentira? No. Pero aquellos que dieron su vida fue por la verdad, porque sabían que la Biblia era la verdad. Y nuestro ejemplo más claro es el Señor Jesús, por defender esa verdad. Fue a la cruz del Calvario y dio su vida por ti y por mí. Mira, cuando los apóstoles enseñaban a una persona, enseñaban a un hombre a que pudieran ejercitar su fe, no se trataba de una fe ciega, sino más bien una fe inteligente. ¿Sabes? Mucha gente dice, es que los cristianos son ignorantes, tienen una fe ciega que no les deja ver más allá. Déjame decirte que no. Hemos presentado evidencias como científicos muy reconocidos que inventaron muchas cosas. Ellos mismos reconocían la veracidad de la Biblia y la existencia de Dios. Entonces, la gente piensa, ¿verdad?, que el cristiano tiene una fe ciega, que no razona, que no piensa, y eso es mentira. Eso es un gran error. Entonces, cuando los discípulos llamaban a una persona que ejercitara su fe, te digo, no se trataba de que fuera una fe ciega, sino más bien una fe inteligente. Y el apóstol Pablo nos lo deja muy claro en la Escritura. Dice 2 de Timoteo 1:12. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Fíjate, el apóstol Pablo, déjame te doy un contexto de Pablo. Pablo había estudiado a los pies de Gamaliel, de un maestro de la ley. Él tenía mucho conocimiento. Su fe no era ciega. La gente piensa que cuando le dices, voy a ir a escuchar la palabra de Dios, dice, ese es fanático. Ese es religioso. Pero Pablo decía una cosa, pongamos el versículo 12. Por lo cual, asimismo padezco esto. Pablo padeció muchas cosas. ¿Tú piensas que Pablo iba a padecer tantas cosas por una mentira? ¿Por una persona que nunca había existido? ¿Iba a poner su confianza en alguien que nunca había nacido, que había muerto y había resucitado? Claro que no. Pablo sabía y tenía claro que Jesús era real. Y sigue diciendo, pero no me avergüenzo. Todas las cosas que yo padezco, no me avergüenzo. Y esta parte es la más importante. ¿Por qué? Porque yo sé en quién he creído. Pablo dice, no, es que yo no creo en cuentos, yo no creo en fábulas. Yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he puesto mi confianza. Porque lo que pasó con Pablo, su transformación, ningún ser humano lo pudo haber hecho. Entonces nos damos cuenta que la fe no es ciega, es inteligente. Es nuestro culto racional. No son emociones. Las emociones están allá, en donde te van a poner la música, en donde te van a tocar y en donde te van a endulzar el oído a manera de que la gente se mueva por sentimientos, en donde la gente se sienta por sus moveres, por lo que siente, por el calambre, por el calor. Pablo no se guiaba por eso. Pablo era claro, porque yo sé a quién he creído. Y dice después, en Jesús que creyó, y dice, y estoy seguro, otra vez afirma Pablo, ¿en quién he creído? Y estoy seguro, no solamente en quién he creído, sino estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Te das cuenta? Pablo no tiene una fe ciega. Una fe donde él ahorita se pusiera y dice, yo me voy a tirar ahí, aunque me muera. Y no, sí me voy a tirar, pero tiene un propósito. Porque yo sé en quién he confiado.
porque yo sé en quién he creído. Y por lo tanto Pablo sabía esta verdad, y creía y entendía que la Escritura era la verdad. Y el mismo Señor Jesús dijo, Juan 8:32, Jesús mismo dijo que esta verdad, que es su palabra, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este es lo que trae libertad al ser humano. No tus ideas, no las mías, no mis conceptos, no mis preceptos, nada de eso. Dice el Señor Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pablo lo sabía. Cuando él conoció a Jesús, conoció su verdad, fue libre. ¿Por qué la gente no es libre? Porque hoy tú estás atado al pecado, porque tú estás atado a tu amargura, porque la persona está atada al rencor, porque está atada a la avaricia, a la fornicación, al adulterio. ¿Por qué? Porque no han conocido la verdad que es Jesús. Porque tú, una vez que la conocieras, esta verdad te va a hacer libre. Por eso Pablo sabía en quién había confiado. Pablo estaba seguro, porque esta verdad lo hizo libre. Pablo era un religioso. Conocía mucha palabra, pero no era libre hasta que conoció a Jesús, la verdad. La fe cristiana, obviamente, es una fe en Cristo. Y el valor que ella tiene no está en el que cree. Esto es importante. La fe cristiana es la fe en Cristo, solamente en Jesús. Y el valor que tiene esa fe que tú o las personas que ejercemos esa fe no está en el que cree. Porque aquí es donde mucha gente dice, yo tengo mucha fe. ¿Pero fe en qué? No, yo tengo demasiada fe. Yo creo en esto. Y entonces la fe cristiana no tiene valor, esa fe de las personas no tiene valor si tú dices solamente yo tengo fe. No está en el que cree, sino en aquel en quien se cree. Pablo decía, yo sé en quién he creído. Entonces la fe no es la que tú dices, yo tengo mucha fe. La fe es en aquel en el que nosotros creemos, en Jesús. No es que tú tengas, yo tengo mucha fe. Tú pregúntale allá afuera y toda la gente te va a decir que tiene mucha fe. En cualquier cosa, hasta en las piedras, en las maderas, en los cuadros, en un hombre. Pero la fe no es eso, sino en aquel en quien se cree. No es el que confía, no es que tú digas yo confío mucho, yo me siento bien capaz, yo tengo mucha confianza, sino la fe cristiana es en aquel en el que se confía. ¿Quién? En Cristo Jesús. Por eso Pablo decía, yo sé en quién he creído, yo sé en quién he confiado. Mi fe no es porque yo diga tengo mucha fe. No, hay gente que tiene fe hasta en los demonios. Le tiene mucha fe a muchas cosas. Le tienen fe a la ouija, le tienen fe a las cartas, al tarot, a todo eso. Pero eso no es la fe cristiana. La fe cristiana es la que está cimentada y puesta en el Señor Jesús. La gente dice que los cristianos verdaderos, te digo, tenemos una fe ciega, lo cual no es cierto. Porque al conocer la verdad, su palabra y la verdad suprema que es Jesús, somos libres por medio de él. ¿Libres de qué? Del pecado. Libres de lo que te decía hace rato, de la amargura. Estábamos destinados un día que muera a irme al infierno. Pero al conocer esta verdad, él nos libró de todo ello. Pero estamos en esta tierra, ¿verdad? Porque el corazón, la gente dice que pues tenemos una fe ciega. Entonces
a los que gritan en el partido. Hoy hay un partido, México, Estados Unidos, y la gente se va a ir a gritarle como fanáticos. La gente va a ir a verlo y está ahorita pensando, a lo mejor tú estás en ese caso, y estás pensando ir en la tarde a gritarle. Ahí andan 22 personas atrás un balón. Pero cuando hablamos de la Biblia, la gente dice, esos son fanáticos, están locos. Pero los que oyen a las 5 se ponen a gritar, lloran, se rasgan las vestiduras porque perdió su equipo. Esos no son fanáticos. Y se matan ahí en el estadio. No son fanáticos. Pero al cristiano que estudia la palabra, que ya no quiere vivir como el mundo, que ya no hace las cosas del mundo, es fanático. Y entonces le dicen que tiene una fe ciega. Pero no es así. Déjame decirte por qué. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué el cristiano no tiene una fe ciega? Es razonable. El corazón y la mente están íntimamente ligados. O sea, la razón y el corazón están íntimamente ligados. Y no puede haber una separación. Entonces el corazón y la mente fueron diseñados por Dios para trabajar y creer perfectamente en armonía. Por tal razonamiento, Cristo mandó a los hombres, Mateo 22:37, para que veas que la razón no está contraria ni al conocimiento ni a lo que creemos. Mateo 22:37. Jesús le dijo, ¿quién lo dijo? Jesús. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Quién dice que está separado el conocimiento? ¿Quién dice que está separado la instrucción? ¿Quién dice que está separado la verdad de la palabra? Todo, con todo, amamos a Jesús y por eso le servimos. Por eso estamos aquí. Porque si no lo creyera yo, ¿qué haría yo aquí? Me estaría yo engañando y te estaría engañando a ti. Traía a mi familia en un lugar en donde me engañarían o donde yo me estoy engañando. Pues solamente alguien que padece de sus facultades haría eso. Bueno, si hay gente que lo hace. Ven cosas, saben y aún así lo hacen. Pero bueno, no es el tema. Por eso es que creemos firmemente y conscientemente en Cristo. Para que te des cuenta. Es que a veces confundimos. La gente que va y toca tu puerta los días domingos, los días sábados. Alguien que le das algo y se ponen frenéticos y defienden. No defienden a Cristo, defienden su posición. Y entonces la gente por eso piensa que todos son así o que todos somos de esa manera. Claro que sí, la Biblia a mí me manda en el libro de Judas, dice que contendamos ardientemente por la fe que un día ha sido dada a los santos. ¿Verdad? Claro. Yo voy a defender mi fe. Claro, porque yo sé en quién he creído. Entonces, por eso nosotros creemos firmemente y conscientemente. Alguien escribió, por ahí encontré un ejemplo de un encuentro. Un musulmán se acercó con un cristiano. Y entonces el musulmán le dijo, oye, yo conozco muchos musulmanes que tienen más fe en Mahoma que muchos cristianos que tienen fe en Jesús. Entonces este hombre le contestó, mira, te voy a decir la gran diferencia. ¿Cuál es? Es que el cristiano es salvo por Jesús. Le dijo también, no importa cuánta fe tenga uno, sino más bien quién es el objeto de la fe. Y esa es la diferencia entre las religiones y la fe cristiana. Tú podrás tener mucha fe si tú vas a la religión popular o vas a otro lugar, y a lo mejor tú puedes tener mucha fe en una persona. En este caso ellos yo conozco gente que tiene mucha fe en Mahoma, que muchos cristianos en la fe. El problema es que Mahoma no salva. El problema es que Papa no salva. Ningún hombre salva. Entonces tú podrás confiar en estas 4 paredes. Estas 4 paredes no salvan.
Nuestro objeto de nuestra fe se llama Cristo Jesús. Porque no hay dado a los hombres otro nombre en el que puedan ser salvos, más que en el nombre de Cristo Jesús. Esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza, esa es mi seguridad. Que yo creo en un Dios que está vivo, no en un hombre. Entonces no importa cuánta fe tengas en alguien o en algo, esa fe no te salva. Solamente, y esta es la gran diferencia, entre las religiones y la fe cristiana. El objeto es Cristo Jesús. Un escritor llamado John Warwick dijo: si nuestro Cristo de la fe se separa de algún modo del Jesús de la historia, de lo que hemos hablado, de toda la historia de la Escritura, de todas las evidencias, como es presentado en la Biblia, entonces en proporción a dicha desviación perdemos también al genuino Cristo de la fe. Hablando de la razón. Es que yo quiero, no es que tú cuestiones todo, sino que es una razón, es un culto racional. Y entonces dice John Warwick que no puede separar al Cristo histórico, al Cristo de la fe. Van ligados, están íntimamente ligados. Otro escritor cristiano dijo: sería un error peligroso imaginar que las características de los cristianos en la historia se mantendrían si el Cristo de los teólogos estuviese divorciado del Jesús de la historia. O sea que, de todas las evidencias que te hemos presentado durante semanas, de todos los argumentos que te hemos presentado, sería un error, y un error muy peligroso, hacer esa separación. ¿Qué otra cosa? La fe cristiana es objetiva. ¿Y por qué es una fe objetiva? Porque lo objetivo tiene un objeto, por eso es objetiva. O sea, nuestra fe es objetiva porque hay un objeto, si lo quieres ver así, o debe de tener un objeto. El concepto cristiano de la fe salvadora es la que establece la relación del ser humano con Cristo, el objeto. O sea, Cristo es la razón, por eso es objetiva, porque sabemos en qué queremos. Y Él es el objeto, lo cual es completamente opuesto al uso filosófico de no importa lo que uno cree, siempre que crea. Esa es una palabra, es una frase muy trillada, pero que se sigue usando. No importa todo lo que uno cree, siempre que crea. No, como la fe es objetiva, hay una realidad, hay una claridad en donde está puesta esa fe. Si tú escuchas y la gente dice: no importa lo que tú creas, ¿qué cree usted? ¿Usted qué cree? Crea en ello, no importa. Lo importante es que crea. No, la fe es objetiva. Hay un objeto de por medio. Hay algo que nos hace que sea objetiva. Entonces es una gran mentira, no importa lo que creas, siempre que creas, porque cuanto más crees en lo que tú quieres, cada mes estarás más confundido, ya que el objeto no es cuánto crees, sino en quién crees. Entonces es importante, es relevante para la vida de la persona, aquella que se quiere acercar a Jesús, puede entender y comprender todo esto. Mira, si alguien demostrara con hechos reales que Cristo no fue levantado de entre los muertos, mi fe no podría mantenerse y no la podría defender. Pero nadie lo ha demostrado. Pero cuántas evidencias que hemos presentado afirman que Jesús es verdad, que todas esas evidencias son ciertas. Por ello seguimos teniendo una fe mayor en Cristo Jesús. Y entre más conocemos, más creemos en Él. Porque nos damos cuenta que es un Dios veraz, que es verdadero, que existe, que no se quedó crucificado, que no se quedó colgado en un madero, sino que resucitó al tercer día y está vivo
a la diestra del Padre. Por eso es que creemos. ¿Y por qué creemos esto? Porque también es importante, ¿verdad? Porque la gente dice, bueno, sí, pero eso tú dices, ¿por qué creemos esto? Los escritores del Nuevo Testamento fueron testigos oculares, no de oídas, por lo cual tenemos un testimonio contundente de un valor probatorio sin objeción. Cuando te decía en un juicio, tiene mucho valor porque dice, yo lo vi, Señor, yo lo vi que se robó, yo lo vi, nadie me lo contó, yo lo vi, tiene mucho valor probatorio. Entonces los testigos oculares en la Escritura, en el Nuevo Testamento, todos aquellos lo vieron, nadie se los platicó. Y entonces tiene un valor probatorio correcto, un valor probatorio sin objeción, además de haber recogido otros testimonios de primera mano de otros testigos oculares. Segunda de Pedro 1:16. ¿Verdad que es bonito? Es importante, porque nosotros no nos quedamos, alguien me dijo, es que yo creo porque alguien me dijo. No, ellos dejaron registrado todo esto. Segunda de Pedro 1:16. Porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, o sea, cuentos, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Ellos dicen, nosotros fuimos testigos, a mí nadie me lo dijo. Alguien luego de repente dice, es que me lo dijo mi comadre. Bueno, y será cierto, le juegan al teléfono descompuesto. Pero aquí los discípulos dicen, porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Les hablaban del poder, de la venida de nuestro Señor, siguiendo fábulas artificiosas, cuentos. Hay unos cuantos anécdotas. No, ellos dicen, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Ellos lo presenciaron. Muchas personas equiparan la mitología griega con la vida de Jesús, su nacimiento, su muerte, su resurrección, y lo ven como un simple mito. Pero ¿cómo se aplica la mitología griega? Vamos a hacer este pequeño. ¿Cómo se aplica la mitología griega? Bueno, esta se aplica a personas no reales, no de carne y hueso, sino a personajes mitológicos, por eso se llama mitología. Pero en lo que concierne al cristianismo, estos eventos, el nacimiento, muerte, resurrección, son aplicados a una persona real, de carne y hueso, la cual los escritores conocieron, es decir, al Jesús histórico, a quien conocieron personalmente. Esa es la gran diferencia de un mito. Hubo testigos. Un mito es como un intento precientífico e imaginativo para explicar algún fenómeno real o supuesto, el cual ha despertado la curiosidad del fabricante de mitos. Cuando hay alguien no sabe cómo explicarlo, inventa algo. El chupacabras, y dice, no saben cómo explicarlo, cómo se mueren los animales, pero ahí está el chupacabras ahora. Es un mito, nadie lo ha visto. Pero saben, y la gente ahí y quiere explicar algo, un evento real o supuesto. Entonces fabrican mitos, también para conseguir, mediante su esfuerzo personal, un sentimiento de satisfacción y un consuelo falso. La gente que inventa mitos, que se inventa cuentos, en pocas palabras, es para satisfacer su gran necesidad, su necesidad personal. Y entonces causa un consuelo falso. Hay un consuelo falso, porque la persona no está consolada. La persona no está consolada. Pues al sentirse confundido ante tal fenómeno, cree en algo que no existió y no le representa mayor esfuerzo ni entrega de su vida. ¿Qué implica en una persona que dice, si Jesús existió, no me interesa, yo sigo mi vida? Y así son los fabricantes de mitos.
o que los que quieren creer en algo más que la Biblia no dice. Los mitos normalmente apelan al sentimiento, a las emociones, más que a la razón y a las evidencias. Y nosotros te hemos presentado evidencias, te hemos presentado y te hemos dicho y hemos confirmado con la Biblia que es veraz. Entonces el mito, esa es la gran diferencia, que apelan al sentimiento, a las emociones, más que a la razón y a las evidencias. Por eso la Escritura da testimonio y ratifica la verdad. Juan 20, capítulo 20, versículo 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. ¿Qué dice el apóstol Juan? Que muchos milagros y muchas señales quedaron asentadas en el Evangelio en el cual él escribió, y eran pruebas suficientes e irrefutables de que Jesús es real, que Jesús caminó entre nosotros, se hizo hombre y caminó entre nosotros. Y también dice Juan en ese versículo 30 que no necesitaba recargar el Evangelio con tantas pruebas, con las que dejó eran suficientes. Por eso dice aquí, Jesús, muchas otras señales en presencia, las cuales no están escritas en el libro, porque no era la razón. O sea, no era saturar y otra, de ahí te va otra prueba y otra prueba. Con las que dejó Juan era suficiente para que entendiéramos algo, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que aquel que cree tenga vida en su nombre. Entonces muchas cosas no quedaron registradas, ya que libros enteros, bibliotecas enteras no alcanzarían para detallar la obra del Señor Jesús en esta tierra. Con lo que ha quedado asentado, la gente que realmente pudiera creer en Jesús y alcanzar la vida eterna, la vida que solo Cristo da. Jesús también nos dice que la fe no solamente es o debería de ser en el Jesús histórico, como lo vimos, o en sus hechos históricos, como si fuera un personaje de la historia, porque mucha gente lo ve así. Algunos dicen es que era un profeta, es que era alguien importante. Y entonces solamente creen en Jesús esa parte, el Jesús histórico, sus hechos históricos, como si fuera solamente parte de la historia universal. Como cualquier ser humano, así lo quiere ver la persona, Jesús fue más que eso. Por tanto, tenemos un encuentro con Él, con ese Dios que no solamente es histórico, sino que nosotros confiamos y creemos por medio de la fe. Y Él es el que transforma vidas y vidas abundantes, hablando espiritualmente, ¿verdad? Porque hay gente que busca a Jesús para que le supla todas sus necesidades económicas, para que le dé solamente una estabilidad, para que arregle su matrimonio, para que arregle sus hijos, para que esto. O sea, la gente piensa en Jesús como solamente un genio de la lámpara. Pero no es así. Jesús transforma vidas y da vida en abundancia espiritualmente. La Biblia es verdad porque después de 2000 años, Cristo sigue manifestando su poder transformador. De un vil pecador a una persona regenerada. ¿Sabías que ese es el mayor milagro? No es el milagro en que alguien se sane. El mayor milagro es cuando una persona se salva a través de la verdad. De un pecador, de alguien que no sabía hacer lo bueno. Alguien que vino a cambiar su vida, pero no por él, sino que Cristo Jesús la cambió. Hechos 10:39 al 42. Hechos 10:39 al 42. Y nosotros somos testigos, fíjate, ellos se ponen como testigos, de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándolo en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo,
sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros que comimos y bebimos con Él después de que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿Lo vieron? Así como tú me estás viendo, así lo vieron ellos. Y dice, nosotros somos testigos verdaderos, no testigos comprados, no testigos falsos. Nosotros lo vimos. Este es un testimonio, como te dije al principio, en cualquier juicio no se podría ignorar. No lo podríamos desechar, el juez no lo podría desechar. No podría decir, no tienen valor probatorio. Por supuesto que sí, porque ellos lo observaron y ellos lo vieron. Es como cuando alguien dice, a mí nadie me puede decir que no, yo lo presencié. Le podían decir muchas cosas a los discípulos, pero ellos decían, tú me podrás decir lo que tú quieras, pero yo lo conocí, comí con Él, bebí con Él, estuve junto a Él. Imagínate Juan, que recargó su cabeza en su pecho, que le dijeran, no, eso es mentira. Él diría, no es cierto. Yo lo pude estar junto a Él. A estos testigos no le podían decir que no. Ellos dirían, yo lo presencié, no lo imaginé, lo vi con mis propios ojos. Ahora bien, los escritores no solamente dijeron, escuchen, nosotros vimos esto, escuchamos otras cosas, sino que esta verdad fue puesta delante de sus más recios adversarios y críticos. Sí, porque podría ser, ese está a favor. Es tendenciosas esas declaraciones, porque ellos eran sus discípulos. No, la Escritura no deja nada al aire. Aún pruebas delante de sus adversarios y críticos de Jesús, se hicieron todas estas cosas. Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. ¿Qué le estaban diciendo? A ver, tú que dices que Jesús no es el Cristo, hizo proezas enfrente de ti. Y ellos fueron testigos. Ellos lo citan como testigos de la verdad, de que Jesús se había hecho eso. Tú que eres crítico, tú que no crees, tú que dices que no es el Hijo de Dios, delante de ti, este Cristo hizo prodigios y señales en medio de vosotros, por medio de Él. ¿Para qué? Para que no fuera tendencioso, para que no fuera que eran testigos comprados delante del pueblo. Vosotros israelitas, Jesús el Cristo hizo maravillas, prodigios, levantó a los muertos, sanaba a la gente, levantó al paralítico en medio del pueblo. El pueblo no podía negar. ¿Te das cuenta que la Biblia es verdad? El gran problema en este tiempo, como en el día de hoy, ¿cuántas personas han podido ver, observar las maravillas de Dios, su obra de salvación en una persona, tal vez en tu familiar, en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos? Has conocido su misericordia, su amor y su paciencia, y aún así, presenciándola, la has rechazado. Dios te ha hablado y te ha mostrado lo que es Él, y aún así hoy has rechazado a Jesús. Le has dado la espalda. Así es en este tiempo. Vieron todas las señales, prodigios, maravillas. ¿Y qué hicieron?
¡crucifícale! ¡Crucifícale! Y lo mataron. ¿Cuántas personas rechazan el señorío de Cristo? Por muchas razones. Hechos 26, 24 al 26. Hechos 26, 24 al 26. Fíjate cómo la gente rechaza a Jesús. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco, porque Pablo le estaba hablando a Festo de Jesús. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y cordura. O sea, Pablo defendía lo que le estaba diciendo, lo que estaba hablando, y dice: sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también habló con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Todo lo que había hecho Jesús no lo hizo a escondidas, todo lo hizo público. Y entonces Pablo apela a Festo y le dice: mira, todas las cosas que Jesús hizo, jamás las hizo ahí en lo oscurito, en un rincón. Por eso tú las sabes, Festo, por eso te consta. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Así la gente. Casi me convence ese que predica los domingos, casi, pero yo no, yo soy fuerte. No, yo no doy mi brazo a torcer tan fácilmente. Yo soy recio en mis convicciones. Yo soy bien malo, yo soy bien fuerte. Y dice: casi me convence. No fui yo, no son los hermanos que predican. Es Cristo el que te está hablando. Es Cristo es el que te ha mostrado tu maldad. Es Cristo el que te ha mostrado cómo está tu vida. No lo desconoces, pero sí te resistes. El argumento más fuerte contra el escepticismo histórico es porque las personas dudan de las correctas evidencias. Hacen a un lado las evidencias. Imagínate un juez que hiciera a un lado todas las evidencias. Claro, un juez corrupto a lo mejor, pero un juez que de verdad imparte justicia no va a hacer a un lado, ¿verdad?, las evidencias correctas, las evidencias contundentes. Pero la gente que duda hace a un lado todas las evidencias. ¿Por qué? Porque sus dudas están dentro de ellos mismos. Es que la duda no es esto. Es que no es que la duda o la incógnita esté aquí. La duda está en tu corazón. La duda está dentro de ti. Y quieres creer. Y sabes que necesitas a Dios. Pero la duda está en tu corazón. Está dentro de ti mismo. Por eso no pueden creer. Y entonces las personas se limitan a sus meras especulaciones y análisis sin valorar las pruebas. Mira, ¿cuántos, hoy que cerramos este ciclo, vas a llegar a tu casa y vas a hacer lo mismo? Es más, te vas a ir a ver el fútbol. Ya estás esperando la hora. A lo mejor ya estás, híjole, ya casi se acerca el tiempo. Casi me persuade, pero no es así. Es más importante lo que voy a hacer ahorita. Entonces, las personas, sin valorar las pruebas, por lo tanto, les faltan evidencias concluyentes en su propia vida. Cuando alguien no valora, ni tiene esas pruebas, ni son concluyentes en su vida, ¿sabes por qué? Porque le faltan en su propia vida. Porque todas esas dudas son lo que hay en su corazón. Y entonces no les permite razonarlas y entenderlas, que esto es verdad. Lo cual siempre le llevará a dudar en todo lo que hace. No es que duden de Jesús, saben que Jesús es verdad, pero la gente duda de todo, porque la duda está anidada en su corazón. Algunos piensan que en los círculos cristianos las afirmaciones de fe son solamente confesionales, que la persona aprende. Porque sí, y acepta para pertenecer a una comunidad cristiana y que solamente son como ovejas, que se les dice qué hacer y qué no hacer. Y que no dependen de la razón o de las evidencias. Así mucha gente piensa. Ahí vas como borrego,
Ahí vas como oveja, ve, ahí vas. Vas a que te laven el cerebro. Pero no es cierto. Dios quiera que Dios te lave el cerebro, que te lave y que te lave todo tu cuerpo y tu corazón. Eso quisiera. Y es que a veces piensan, por malos ejemplos, por religiones que solamente hablan y se aprenden modismos, hermano, hermana, Dios te bendiga, Dios Dios le bendiga, etcétera, etcétera, modismos, y piensan que eso es el cristianismo. Entonces, piensan que solamente es eso. El cristianismo verdadero es creer en Jesús. El propósito de un historiador no es construir una historia de nociones preconcebidas o ideas propias y ajustarlas a su propio interés o a su propio agrado, porque muchos hacen sus historias de acuerdo a sus propios intereses o agrados, sino más bien va a reproducir a partir de las supremas evidencias y dejar que ellas hablen. Un historiador verdadero no habla por lo que él piensa, por lo que él cree, por lo que él se imagina, sino que las evidencias hablan por sí mismas. Él deja correr las evidencias y dice históricamente, estas son todas las evidencias. Por eso tiene validez. Por eso dice, este historiador, esta persona es una eminencia, pero no por sí, sino ¿por qué? Porque deja que las evidencias por sí mismas hablen. Entonces Dios no necesita mayores argumentos, no necesita mayores evidencias, ya que Él es la verdad. Él cambia, transforma vidas de aquellos que se acercan a Él por medio de su Hijo Jesucristo. Pero quien niega la existencia de Dios, negará por consiguiente la veracidad de la Biblia. Sí, si tú niegas que existe Dios, vas a decir que la palabra es mentira. Al menospreciar la Biblia, al rechazarla como la autorrevelación personal de Dios, no pueden comprender ni entender que la Escritura es la palabra de yo soy el que soy. Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Él es el eterno, el único. Señor, ¿y a quién le digo que me mandó? El yo soy. Tal vez otros de igual manera rechazan que Jesús se levantó de entre los muertos. Por eso, como la historia se basa en el conocimiento del pasado, basado en testimonios, por ejemplo, nosotros, tú y yo, y creo que ninguno, hermanas, a lo mejor tampoco las que son mayores, no creo, pero nosotros no conocimos a Benito Juárez, ¿o sí? ¿O quién puede levantar la mano que conoció a Benito Juárez en persona? ¿Verdad que no? Ok. Yo no lo conocí, pero sabemos que vivió y que fue presidente de México, ¿o no? ¿Sí sabemos o no? Okay. Sí, con seguridad. Eso lo vimos en la primaria, pero a lo mejor sí nos acordamos. Okay. Entonces, sabemos que él vivió y fue presidente de México. Y en este tiempo no existe quien haya visto caminar a Benito Juárez, ¿o sí? No, ¿usted lo vio? Caminar, o sea, se sentó con él y platicó y le dijo, le iba a decir cuando iba a promulgar las leyes de reforma. ¿Verdad que no? No hay. Ok. No se pudo sentar en su silla presidencial, no lo vio que se sentó ahí en la silla presidencial, observar su comportamiento, ¿verdad? Ok. La única manera de saberlo es por los testimonios registrados. Ok. ¿Y hoy les da a la gente valor a esos testimonios o no? Por eso los libros de texto hablan de Juárez. Entonces se da cuenta, históricamente el Cristo que hemos presentado las evidencias, yo no lo vi, pero están los testimonios. Así como a Juárez, usted no lo vio, pero existió. Ok. ¿Por qué entonces los testimonios sobre Jesús que son de primera mano no se valoran? ¿Y sabe qué? Por prejuicios personales.
El rechazo a la persona de Cristo muchas veces no es un asunto de la mente ni de la razón, sino más bien un rechazo de la voluntad de las personas. Claro, la gente dice, no puedo, es que no puedo creer. Yo me he enfrentado en la administración, te encuentras y te dice, yo no puedo creer. Ah, caray, no puedo. Entonces Dios se equivocó. Entonces Jesús falló porque usted no puede. No. La verdad es que en su corazón está diciendo, no quiero. Esa es la verdad. Ante tantas evidencias la gente dice, no quiero. Saben que son ciertas las evidencias, pero cierran su corazón y dicen que no pueden. Y ahí las ves meses, años, otros años, otro año, y no puedo. No puedo. De verdad, hermano, no puedo. Si viera cuánto me esfuerzo. No quieres en tu corazón. Y a pesar de todas las cosas que se te han presentado, no son honestos al decir que no quieren. Yo te preguntaría, ¿cuál es tu condición? ¿Cuál es tu caso el día de hoy? 3 aspectos rápidos por los cuales las personas rechazan a Jesús. Y las próximas semanas vamos a detallar estos puntos. 3 aspectos. Por ignorancia. Romanos 1, 18 al 23. Romanos 1, 18 al 23. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. O sea, las cosas de Dios se han manifestado, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. De todas las cosas que hay, hablan de Dios. Son visibles, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Tú no tienes excusa. Tú no puedes decir, yo no creo en Dios. Todas las cosas, tu cuerpo, te lo he dicho, lo que tú eres, nadie lo pudo haber hecho más que el Creador. Entonces dice en el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Ignorancia. Pensando y haciéndose sabios, yo sé más que todos. Yo me valgo por mí mismo. Y diciendo que profesando ser sabios se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen, hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, a pesar de todo lo que la Biblia afirma y documenta, aún así su razonamiento está entenebrecido. Hay ignorancia voluntaria, a pesar de que cada día pueden palpar las maravillas de Dios en su vida y a su alrededor. Prefieren cerrar los ojos sintiéndose sabios, se hacen necios al no querer entender la verdad que está frente a ellos. Está aquí y no la ven. Prefieren dar culto a cosas sin fundamento, a imágenes, pedazos de madera, cuadros, personas, a las criaturas que Dios creó más que al Creador de todo ello. ¿Qué otra causa? Orgullo. Juan 5:40 al 44. Juan 5:40 al 44. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese sí recibes, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Orgullo. La gente prefiere aferrarse a sus creencias, a sus pensamientos, porque no quieren rendirle cuentas a nadie, y menos a Dios. Sus vidas están llenas de orgullo, de autodependencia. Aunque sus vidas están mal, prefieren aferrarse a lo suyo. No conocen el amor de Dios, al contrario, abrazan doctrinas, creencias falsas, fábulas, religiones, hombres,
donde no den cuenta a nadie. Por su orgullo prefieren una doctrina, prefieren un lugar en donde no hay compromiso, en donde yo no le tengo que rendir cuentas a nadie, y menos a Dios, por orgullo. Ahí radica el éxito de muchos lugares en donde aún dicen creer en Jesús, pero sin rendir su vida a Él. Hombres y mujeres que buscan el aplauso, la aceptación de personas, su propia gloria, sus logros, por pequeños o grandes que sean. Lo importante es sentirse único y exaltado. Es el ego del hombre lo que hace rechazar la vida que Jesús le ofrece. Tercer punto, por el pecado. Juan 3:19 y 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Este es el mayor argumento de las personas cuando dicen no quiero, cuando dicen no puedo. No quieres por tu pecado, por tu maldad, porque no quieren venir a la luz. Había un joven estudiante a quien se le compartió el evangelio, y un día dijo: yo no quiero saber nada del cristianismo, es pura mentira. No, ya me di cuenta que eso es mentira. Y entonces él se puso a documentar, buscó, se informó y quiso hacerle creer a todos otros jóvenes que él ya no creía, porque había encontrado suficientes evidencias contrarias a lo que dice la Escritura, contra la verdad y contra Jesús. Y su dicho lo sostenía con supuestas cuestiones filosóficas, argumentos científicos. La realidad era otra. Él estaba viviendo en un pecado de fornicación, nada más que quería ocultarlo. Quería ocultarse mediante las cuestiones filosóficas, mediante una verdad que él había descubierto. Él se estaba justificando, él estaba viviendo en pecado, en fornicación. Entonces era mentira. Él quiso excusar su conducta inventando dudas supuestamente legítimas y confundir a los demás. Sí, eso es lo que hace el que no quiere rendirse a Dios. Empieza a buscar excusas porque sabe que está mal en su vida, que es un pecador, y prefiere presentar otra cara. No, yo sé que Jesús no existe, no es cierto, eso es para ignorantes, etcétera. Toda una argumentación para justificar su conducta moral inapropiada. Una mujer casada mantenía una relación extramarital, o sea, estaba en adulterio. Ella, por más que Dios le hablaba semana tras semana, por más que se le quería ayudar y aconsejar, siempre decía que no creía en Dios. Siempre decía: no, sí, hermano, sí creo, pero me cuesta tanto trabajo, de verdad. Yo quisiera que me entendiera. ¿Cuánto? No, es que sí quiero, pero no puedo. No puedo creer en Dios para salvarme. No creo que Dios me pueda perdonar. Y entonces así transcurrieron meses, años, hasta que el esposo encontró la razón. Vivía en adulterio y ya tenía años, y no lo quería dejar el adulterio. Por eso ella decía que ella pensaba que Dios no la podía perdonar. ¿Te das cuenta? Por el pecado la gente no se acerca. Las personas a vivir, a pesar de que entienden que la Biblia es verdad, que saben de sobra que Jesús vivió, murió, resucitó para perdón de pecados, no quieren ir a la luz que es Cristo Jesús, sino que la aborrecen para que sus pecados no les sean alumbrados y exhibidos. Es que no. ¿Por qué la gente se esconde cuando hace algo malo? Lo hace en lo oscurito, ¿verdad? Para que nadie los vea. Por eso la gente no ve a Jesús, para que sus obras no sean exhibidas, para que no la gente te observe y te vea como Dios te ve. Perdido, perdida. Tantas evidencias se han expuesto que cualquiera con un corazón humilde reconocería su error en el que ha vivido, en rechazar a Jesús. Pero aquel que simplemente está aferrado a lo que él mismo piensa seguirá en un rotundo no.
A pesar de todas las evidencias y que Dios te ha hablado, vas a seguir en tu rotundo no, porque puedes estar en esos tres supuestos: orgullo, pecado o ignorancia. ¿Y cómo podría decir que Jesús no nació, murió y resucitó? Solamente es negarse a sí mismo. Juan 7:17. Esta es la parte importante. Juan dice, de todo el evangelio, de toda la predicación todo es importante, pero este punto es importante. Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Si alguna persona viene y escucha las enseñanzas de Cristo, deseando saber si son ciertas, y se encuentra que lo son, entonces tú hoy tendrías que tomar una decisión de seguirle a Él y sus enseñanzas. Y llegarás a ver y a conocer que la Biblia es inspirada de Dios y que los escritores no la elaboraron por su propia cuenta, y que las verdades, pruebas contundentes no son personales, sino que es palabra inspirada por el Espíritu Santo. El gran problema es que nadie puede buscar la verdad si de antemano no está dispuesto a aceptar y reconocer la verdad. O sea, si tú ya estás predispuesto, tú vienes y dices, vine porque me trajo mi mamá, vine porque me trajo mi papá, vine porque mi esposa, si no, pues ya me dijo que si no quiero me va a dejar, no, mejor yo voy. Ya veniste predispuesto, y aunque se te hable verdad, no vas a querer, te vas a dormir. ¿Ya ves para qué me trajiste? Y ahorita saliendo, ¿para qué me llevas? Jesús dijo estas palabras, no suponiendo, no imaginando, no sugiriendo si era o no era el único camino. Él es el único camino. Él es la verdad absoluta. Nadie más podría haberse referido a sí mismo de su persona más que Él. Solo de quien toda la Escritura da testimonio de ser la verdad. Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino que tú tienes que buscar. Él es la verdad que tú debes de encontrar. Porque si no es así, nadie en absoluto te puede dar la vida eterna. Solamente Cristo Jesús. Su respuesta es clara y exclusiva. Nadie llegará al Padre de otra manera. No todos los caminos te llevan a Cristo. No todas las religiones te llevan a Cristo. Solamente Jesús es la verdad y la vida. Cierra tus ojos, por favor. Ante tantas evidencias, ante tantas pruebas, ¿todavía tendrás 1000 excusas? Ahora al rato te van a conocer como el 1000 excusas. Y cada 8 días traes una diferente. Cada 8 días traes una diferente. Una excusa. Ya hasta tiene un catálogo, yo creo, de excusas la persona para no convertirse, para no entregar su vida a Dios. No hay amor, ahí no hay amor. Nos habla muy fuerte. Ahí nos condenan. Son muy duros, son muy ásperos. Es que hay malos testimonios. 1000 excusas. ¿También hoy podrás aseverar que hay muchos caminos? No, Jesús dijo, yo soy el camino. ¿Podrás dudar de tantas evidencias, de todas las evidencias que no son de nosotros? Son las que quedaron registradas en la palabra de Dios.
Pero al final te darás cuenta, tarde que temprano, de tu error, si tú sigues dudando de todo. Es razonable la duda. Todos tenemos dudas. Pero algo que no dudo es que Cristo es real. Durante más de 2000 años las personas han tratado de desmentir la veracidad de la Biblia y su contenido, y no han podido. Y gente estudiada, eruditos, intelectuales, científicos. ¿Tú lo lograrás? En tu mente tal vez. En tus razonamientos tú dirás, eso no es real. Pero imagínate, durante más de 2000 años se han empeñado, se han esforzado y no lo han logrado. ¿Y tú ya descubriste el hilo negro? ¿Tú ya descubriste que no es verdad? ¿Tú ya descubriste que todo es mentira? Qué raro. Qué raro. ¿Tus argumentos te alcanzarán para encontrar la vida eterna? Tú solito, yo soy mi propio Dios. Si Jesús dijo que hay un solo camino, es que no hay varios caminos. No hay atajos. Solo hay una verdad, y esta verdad es la única que te puede llevar a la vida eterna. Cristo Jesús. ¿Qué esperas? ¿Qué vas a hacer? Yo no te pido que juzgues, que tú veas en tu propia vida. Si lo que tú crees, lo que tú piensas, tu vida es diferente. Tu vida, puedes decir, es tener paz, amor, gozo, paciencia, benignidad. Si realmente Cristo mora en tu vida, y puedes estar gozoso en medio de las dificultades. Y sobre todo la certeza de que si te mueres te vas con Él. ¿Qué vas a hacer con este cúmulo de evidencias? Dios tiene un plan para ti. ¿Cuál es tu decisión? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Otro año? Ya se acerca diciembre, ya pasamos el primer semestre. ¿Vas a hacer resoluciones de aquí a diciembre? Ahora sí en diciembre. Es tu responsabilidad. Dios te va a hacer responsable de todo esto, te va a mostrar, te va a decir, ¿te acuerdas? Yo te mostré todo esto. Señor amado, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Jesús. Ayúdanos, Señor, que ninguno caiga en estas situaciones, Señor. Padre, que nadie diga que no puede, que reconozca que no quiere, Señor. Padre, ayúdanos de verdad, porque tú vienes pronto, tú estás cerca, Jesús. Te necesitamos, Padre, porque no hay muchos caminos, tú eres el único camino, Señor. Y si no es por ese camino, nadie va al Padre, nadie puede llegar al cielo. No hay vírgenes, no hay santos, no hay hombres, no hay religiones. Tú eres el único camino y la verdad. Gracias, Padre, por este día. Bendícenos, Señor, síguenos ayudando, que cada uno reflexione, Padre, y que tú le ayudes de acuerdo a su necesidad, Señor, de acuerdo a su resolución, Padre. Te damos muchas gracias en tu precioso nombre. Amén y amén.